Bueno, este es caso clínico de la práctica clínica 2. Mi nombre es Jackson Ramírez. Escogí el estudio de arteriografía. En este vamos a ver todo lo que son estudios contrastados. Eh, para el caso clínico, escogí un caso clínico donde vemos un paciente. Vamos a enfocarnos en el infarto agudo de miocardio y donde el estudio para estratificación de la enfermedad coronaria es la arteriografía coronaria. Este es un paciente de 59 años, es procedente del área rural de Cajamarca y consultó al hospital de Cajamarca por presentar un cuadro de dolor precordial opresivo que inició la última semana de frecuencia intermitente, sea en reposo y de intensidad variable. La consulta inicial se consideró que era una enfermedad citopéctica donde se confunde el diagnóstico y donde al paciente se le da un manejo ambulatorio. El paciente sigue con persistencia de los síntomas, donde acude nuevamente el 7 de mayo, donde hay reagudización del dolor precordial, donde hay una intensidad del dolor de 8 a 10, 10 es la máxima intensidad de dolor, y que este dolor es irradiado a dorso y miembros superiores. Hay sensación de mareo y por lo que reconsultó urgencias en donde le realizaron un electrocardiograma para ya estudiar la parte cardíaca y pues dice que no hay trazo porque esta evolución es del sitio donde se remite el paciente. Le remiten para estudios de extensión. El paciente llega a la institución, se le realiza una curva de troponina, que es un examen de laboratorio donde se puede definir que hay un proceso isquémico, que hay una oclusión de la arteria, no está llegando oxígeno al músculo cardíaco, se está produciendo una lesión y dice que está en ascenso, donde se confirma infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Sin elevación del ST quiere decir que en el electrocardiograma no hay alteraciones en la onda ST. Se puede confirmar con el electrocardiograma también que se está produciendo un daño isquémico en el músculo cardíaco. En este caso se está produciendo, se confirma por el laboratorio, pero el electrocardiograma no confirma que hay elevación del ST. Por lo que dan manejo integral en la unidad de cuidado intensivo y además estratificación coronaria, de ya son los exámenes de extensión, la arteriografía coronaria, además exámenes que le realizan al paciente y la revisión por sistema. El paciente, además de los síntomas, presenta orina coliúrica y fétida y fiebre subjetiva intermitente, que da indicio de que tenga también una infección de vías urinarias. Niega síntomas gastrointestinales o respiratorios. Niega contacto con pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19 y manifiesta que hace 6 meses tiene pérdida de la fuerza de la cadera por levantarse con dolor intenso que irradia hacia las rodillas y que no ha sido estudiado. De antecedentes patológicos, dice que tiene obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 en manejo con captopril, atorvastatina y Hanumet. Quirúrgicos niega, tóxicos, exposición a humo de leña. En lo familiar dice que hay tíos con cáncer de pulmón, cáncer de cervix y cáncer de cuello. Ginecológicos dice que gestante 5, parto 5, aborto 5, vivo 5. Y fecha de última menstruación fue a los 49 años. En los laboratorios dice que hay un hemograma con leucocitosis y neutrofilia, confirma que hay alguna infección, que no hay anemia ni trombocitopenia. La troponina está positiva, que era lo que hablamos, que estaba en ascenso. La función renal, que es importante para la arteriografía, para saber que el riñón está funcionando bien, dice que está normal. Electrolitos, sodio y potasio, dicen que están normales. La TSH, que es para observar cómo está funcionando la tiroides, dice que está discretamente elevada.
y que está pendiente el T4. La hemoglobina glicosilada, que es para saber cómo está la hemoglobina, cómo está la glucosa, perdón. Dice que está en 8%. Esto ya fue para la parte de las caderas. Dice que la radiografía comparativa de cadera impresiona pérdida de la relación articular coxofemoral y pues que puede ser síntomas de una artrosis. La radiografía de tórax dice que no impresiona consolidaciones ni derrames. Este paciente ingresa en compañía del personal de urgencia en aceptables condiciones generales. No requiere oxígeno. Hemodinámicamente se observa estable. El EKG está en ritmo sinusal. La actividad eléctrica del corazón. Dice que presenta una inversión de la onda T en cara lateral. Esto da indicios de la parte del músculo cardíaco que se está afectando. La glucometría dice que está en 241. Pues la parte de la diabetes está elevada, normal de 80 a 120. Está elevada, quiere decir que no tiene una compensación de la diabetes, está descompensada. Dice pues una paciente de 59 años con múltiples comorbilidades para enfermedad coronaria, ella es pues, la hipertensión, la diabetes, y que presenta un cuadro de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST por criterio clínico, eléctrico y enzimático. Kilit 1, pues una escala para daño coronario. Dice que la indicación de estratificación coronaria, la arteriografía, se traslada a la unidad de cuidado intensivo. Como infartos, el infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica por el proceso coronario, no está llegando oxígeno, está llegando sangre a una parte del músculo cardíaco. La hipertensión arterial, pues ya por historia clínica, siendo manejada diabetes mellitus tipo 2, que no usaba insulina. El hipotiroidismo, pues que le tomaron TSH y salió alterado. La artrosis, la parte de la cadera y pues la obesidad, que aquí no menciono la parte de la infección de vías urinarias, que pues también al parecer presentaba algo de alteración urinaria. Ya hablar de la parte de la patología, decimos que la enfermedad coronaria ocurre cuando las arterias que llevan la sangre al músculo cardíaco se estrechan y que esta estrechez se debe a la acumulación de colesterol o a otros materiales llamados placa. Esto puede suceder por pacientes que fuman, que tienen diabetes no controlada, que no controlan el colesterol y que en la capa interna de las paredes de la arteria se está acumulando y pues esto se llama arteriosclerosis. A medida que esta avanza, fluye menos sangre a través de las arterias. Como consecuencia, el músculo cardíaco no puede recibir la sangre o el oxígeno que necesita y eso puede conducir a dolor en el pecho. Eso se llama angina. Hablamos de angina estable o inestable. La angina estable es cuando se produce al paciente en actividad, en ejercicio, cuando el músculo cardíaco requiere más sangre, se da dolor, o inestable cuando ya en reposo también se produce el dolor, que es subjetivo pues de un infarto. La mayoría de los infartos ocurre cuando un coágulo súbitamente, este coágulo se da porque hay rompimiento de la placa. Al romperse la placa se activan las plaquetas y producen un coágulo que aumenta la estenosis, la interrupción del flujo sanguíneo y pues que por ende se halla la alteración de oxígeno y que interrumpe el suministro de sangre al corazón, al músculo cardíaco, al miocardio y que está causando un daño cardíaco permanente.
Con el tiempo, la enfermedad de arteria coronarias también puede debilitar el músculo cardíaco y contribuir a la presencia de insuficiencia cardíaca. Esto se da porque ya no hay un movimiento de contracción coordinado del ventrículo, sino que ya hay una parte que no se mueve y pues que el demás músculo tiene que aumentar esa insuficiencia del músculo. Por lo cual lleva ya a alteraciones hemodinámicas al bombeo de la sangre adecuada al resto del cuerpo. Las arritmias pues ya se producen también producto de esto y ya son alteraciones de la actividad eléctrica del corazón. Los estudios gold estándar para estratificación coronaria, pues inicialmente cuando llega el paciente a urgencias se le toman enzimas cardíacas, se mandan a procesar, se le toma un electrocardiograma para mirar si hay alteraciones del ritmo. Ya si hay alteraciones de esto, de alguno de los dos, ya pues se puede definir que el paciente tiene alteraciones en la irrigación sanguínea y pues ya se lleva a estratificación a saber dónde presenta la alteración, dónde presenta la estenosis, que ya es del estudio que vamos a hablar en este caso. Otros estudios, también el ecocardiograma, que sirve para definir cómo están las válvulas, cómo está la contracción del corazón, la prueba estrés farmacológica, que sirve para observar qué territorios están presentando isquemia o ya están lesionados por la ausencia de la irrigación sanguínea. Ya hablamos acá del estudio, la arteriografía coronaria, dice que es un estudio invasivo que se realiza a través de la canulación de una arteria. Esa canulación quiere decir canular o introducirse dentro de la luz del vaso por medio de una técnica y dejando un dispositivo, que las arterias que se usan para este estudio puede ser la arteria femoral, puede ser la radial o puede ser la braquial, y que al canular alguna de estas arterias dejamos un dispositivo llamado introductor por el cual podemos acceder con guías y catéteres hasta el sitio donde queramos llegar, en este caso las arterias coronarias, donde llegamos al plano valvular aórtico y canulamos arterias selectivas con catéteres. Ya habiendo canulado las arterias, pues inyectamos medio de contraste y por medio de fluoroscopia de un angiógrafo podemos observar las arterias coronarias en diferentes proyecciones y observar dónde se está presentando las lesiones. Ya después de diagnosticado el paciente se puede definir si se va a tratar mediante este mismo mecanismo. Se le va a realizar algo que llama angioplastia, que es abrir nuevamente el vaso con balones y con stent, que es una malla circular que se expande y abre nuevamente la luz del vaso, aplanando la placa aterosclerótica y permitiendo nuevamente el flujo sanguíneo hacia el músculo que está afectado. Como preparación del paciente tenemos pues la toma de EKG, que es inicialmente todo paciente al llegar a hemodinamia tiene que ser con indicación de que ya lo requiera. Ya tienen que tener exámenes previos donde se indica que tienen la necesidad o que está presentando el infarto agudo de miocardio. La toma de EKG, suspender anticoagulación tiempo antes. Ya si un paciente llega infartado y pues igual depende ya que la urgencia, no hay tiempo, entonces pues se trata de hacer por acceso radial para evitar hemorragias o hematomas. Pero si el paciente da tiempo, si llega por consulta externa, ambulatorio, se le dan las indicaciones de suspender la anticoagulación.
Ya cada medicamento tiene un tiempo indicado para la suspensión del mismo y pues asimismo como recobrar nuevamente la parte del tiempo en que se demora la sangre en producir coagulación. Enzimas cardíacas para saber si hay troponinas en ascenso. Ecocardiograma, que era lo que hablábamos, para saber si hay alteraciones de alguna de las válvulas del músculo. Laboratorios de prueba de función renal, para como vamos a utilizar medio de contraste, el medio de contraste nefrotóxico, si el paciente está presentando alguna alteración renal, lo que vamos a hacer es aumentarla al administrar medio de contraste. Y pues ya, como decíamos, si es vital, tendríamos que hacer algo que llama nefroprotección y pasarlo ya protegiendo el riñón para que no vaya a haber tanta consecuencia del medio de contraste. Coagulación, pues porque igual vamos a irrumpir un vaso, necesitamos coagulación para en el momento de retirar los introductores no haya hematoma. Cuadro hemático para saber si hay algún tipo de infección. Y pues ya aparte electrolítica, que se puede ya deducir si pueden haber alteraciones por ausencia o disminución o aumento de alguno de los electrolitos. Protección renal, lo que hablábamos, hicimos que se le administra al paciente un cc kilo hora de solución salina, o en algunos casos ordenan otros medicamentos para proteger el riñón, como el flumosil. Se debe el paciente canalizar con una bránula o un yelco de buen calibre que permita pues que se pasen líquidos en buena cantidad. Se le realiza una anamnesis al paciente pues para saber datos de la historia clínica, todo lo que son alergias, si el paciente presenta alergias. En el momento de administrar medio de contraste puede presentar reacciones alérgicas que pueden llegar a severas y que pueden producir la muerte del paciente. Entonces, como profilaxis o preventivo, se le administran medicamentos como la hidrocortisona o la loratadina, y con esto podemos prevenir el riesgo alérgico del paciente. Esto se hace más que todo en pacientes que tengan predisposición a presentar alergias. Antecedentes, todo lo que son antecedentes patológicos, quirúrgicos, factores de riesgo, pues ya entre más factores de riesgo tenga el paciente, más posibilidades hay de que presente la patología. Y antecedentes farmacológicos, pues para saber qué medicamento está tomando o qué medicamentos puedan alterar el procedimiento. Preparar las zonas a puncionar, eso pues ya se realiza previo al procedimiento para evitar infecciones del sitio donde vamos a puncionar, y pues para poder tener un área limpia donde vamos a trabajar, donde va a trabajar el médico. La pruebas de embarazo, pues no es nada frecuente que mujeres en edad fértil presenten enfermedad coronaria, muy poco usual, pero sí se puede presentar. Entonces pues igual, si la paciente está en estado de embarazo, prima su vida para que se pueda seguir con su proceso de gestación. Se tendrían las precauciones con los rayos X, que son los que van a alterar aquí la parte de la formación del feto. Aquí pues ya observamos las imágenes de este paciente. Ya observamos la coronaria izquierda, sus diferentes ramas, y aquí observamos una alteración en la arteria circunfleja. Ya más adelante vamos a hablar de la anatomía de las arterias coronarias. Se realizan diferentes proyecciones, también vamos a hablar de esto más adelante. Aquí confirmamos que hay una alteración. La coronaria derecha, pues que no presenta ninguna alteración. Confirmado que el paciente
está presentando una alteración, una estenosis en la arteria eh, circunfleja, y pues en el momento la decisión médica es tratarla o repararla por medio de angioplastia. La angioplastia, como ya lo decía antes, es abrir nuevamente la luz del vaso. En este caso vemos la imagen de un balón inflado. Lo que hace el balón es predilatar la lesión para que después se pueda pasar el stent, y al insuflar nuevamente el balón del stent queda abierta la mallita, abriendo nuevamente la luz del vaso. Aquí ya vemos el stent abierto y nuevamente pues se, se recupera el flujo sanguíneo hacia la parte afectada. Se observan las dos proyecciones. Cada arteria tiene un número de proyecciones, depende del médico. Este ya es el reporte de la arteriografía, donde pues inicialmente el médico menciona las proyecciones en las que trabaja cada arteria, las arterias que trabajan, la coronaria izquierda, luego la coronaria derecha tiene dos proyecciones, estas las vamos a ver más adelante. Lo que se utiliza dentro del procedimiento, la lidocaína, es el anestésico local en el sitio donde se va a funcionar la cantidad. La heparina sódica, pues para prevenir coagulación y trombosis de los vasos. Nitroglicerina, que es un vasodilatador, y contraste la cantidad que se utiliza. Lo que ya viene el paciente ya trae para confirmar el diagnóstico, y lo que se observó pues en que había pues asinesia inferior, son pérdida de la movilidad del músculo. El tiempo de rayos X que duró el procedimiento, lo que se usó, y la dosis en miligrays 698. Ya que hablamos del resultado del cateterismo, paciente pues que su ritmo eléctrico está en sinusal, un ritmo normal, la presión arterial 160/89, la frecuencia cardíaca 79 latidos por minuto. La descripción pues ya cada uno de lo que se observó. En la coronaria izquierda vamos directamente a la circunfleja, donde dice que es un vaso dominante, un vaso de un buen calibre, que presenta una lesión angiográfica en el segmento próxima crítica del 99%. Las demás arterias bien, y pues el plan dice que pues un paciente con infarto de miocardio y con hallazgo angiográfico de enfermedad arterial coronaria de un vaso, la arteria circunfleja el 99%. El diámetro de la lesión, y lo que se plantea es la angioplastia. Ya aquí está el reporte de la angioplastia. Se le implantó un stent, el material utilizado, un introductor 6 French. Ya ahorita hablamos de la parte de material, las guías, todo lo que se usó, las proyecciones que se usó, los medicamentos, 10.000 unidades de heparina, la cantidad de contraste. Y ya pues en sí va a hablar todo lo del procedimiento, y finalmente la angioplastia exitosa de arteria circunfleja proximal con el implante del stent medicado, para no extendernos tanto. Como consiguiente, la anatomía básica de las arterias coronarias. Vamos a hablar aquí solamente de la parte arterial, pues el compromiso que hay en esta paciente, en este caso clínico. Empezamos por la arteria aorta. En la arteria aorta encontramos el plano valvular aórtico y los senos de Valsalva. Encontramos tres senos, dos senos coronarianos y un seno no coronariano. Depende de la ubicación de la arteria, pues debido a su nombre: arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda y sus diferentes ramas. Encontramos que en la arteria coronaria izquierda presenta un tronco
de que es el nacimiento de la arteria y una bifurcación donde pues nacen sus emergencias o ramas principales. Tenemos la arteria circunfleja, que fue la que presentó la lesión en el caso, y que la arteria circunfleja presenta unas emergencias llamadas marginales. Encontramos la arteria descendente anterior y pues que se también presenta unas ramas que son emergentes, que son las diagonales, diagonal 1, diagonal 2. A veces encontramos también un vaso que nace eh, entre la bifurcación y se llama ramos intermedio. Hay veces no se presencia este nacimiento. Y la coronaria derecha, la arteria coronaria derecha, que presenta la arteria descendente posterior y la arteria marginal derecha. Ya aquí da una ubicación de otras partes anatómicas, la parte venosa, la vena cava, la arteria pulmonar, que también hace parte del corazón derecho, la parte venosa, las venas pulmonares, la ubicación donde se encuentra el ventrículo y ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Este ya es protocolo del procedimiento. Vimos que el paciente pues inicialmente tiene un ingreso que puede ser ambulatorio, urgencias, procedente de la UCI, hospitalización, consulta externa o remitido. Esto ya en la unidad de hemodinamia. El paciente pues lo recibe un médico, le hace una evaluación, un criterio, la necesidad del examen. Pacientes que no lo requieren, que son falsos positivos, que pues se va a exponer o a administrar medio de contraste a un paciente que no lo va a requerir el examen. Se le realiza una anamnesis, se llenan unos documentos, todo lo que está relacionado con la historia clínica del paciente, alergias, eh, diagnóstico, todo. Se canaliza si es ambulatorio, si viene remitido de alguna otra unidad, pues se verifica la vena de que esté permeable, que no esté infiltrada. La preparación del área pulsionar, pues ya hablábamos que el rasurado. Y ya pues después de estar el paciente ya preparado, cambiado, se debe retirar todo su ropa, la que traiga, ponerse una bata sin ropa interior, verificar que no tenga prótesis dental, retirar maquillaje, esmalte. Y pues ya el paciente ya cuando se ha confirmado con listas de chequeo y demás cosas, ya que el paciente está listo, que no presenta ninguna alteración y que se puede pasar a la sala de procedimientos, pues lo pasamos. Ya lo ubicamos en la mesa de la sala. Ahorita vamos a ver todo lo que de lo que consta una sala de hemodinamia. Se pasa a la mesa radiolúcida, se monitoriza, y muy importante, el paciente la monitoría, estar observando todo el tiempo los signos vitales. Hay una mesa, la mesa de mayo, donde se prepara todos los insumos a utilizar, todo lo que se va a usar en el procedimiento. Ya vamos a hablar también de lo que va dentro de esta mesa. Se viste el paciente con un campo estéril, previa limpieza, asepsia del sitio donde se va a trabajar con jabón y clorexidina, solución, depende del protocolo institucional donde llegue el paciente. Se canula la arteria con una técnica llamada técnica de Seldinger, que consiste en puncionar el vaso, obtener flujo, pasar una guía, realizar un corte en la piel para introducir después un introductor. Ese introductor consta de unas partes que permiten el ingreso hacia dentro de la luz del vaso, y ya estando dentro de la arteria se purga para evitar que se trombose. Esto se hace con la técnica de Seldinger. Y ya por medio de ya teniendo canulado el vaso, podemos navegar a través de la arteria, dependiendo de la arteria que vayamos a canular, si es radial, femoral o braquial. Navegamos hasta
la arteria pues centrales, arteria aorta en este caso, hacemos una navegación por la anatomía arterial hasta el sitio y ya estando en la arteria aorta se procede a canular eh, selectivamente cada una de las arterias. Ya pues ya ahorita vamos a hablar de material que se usa en este procedimiento. Ya después de canulado el vaso, pues se hacen inyecciones de contraste y se realizan proyecciones para observar la arteria en diferentes planos. Ya después de observar las arterias, se confirma el diagnóstico, si hay oclusiones y pues así mismo si el tratamiento va a ser por medio de cirugía o se puede reparar por este mecanismo como angioplastia, lo que hablábamos, o si finalmente pues no hay tratamiento, se le da manejo médico al paciente para prevenir de que se aumente el daño en la arteria. Aquí vamos a hablar de la parte de dotación, de qué equipos debe costar una sala. Pues inicialmente vamos a hablar del angiógrafo, es un equipo en C, un arco en C, que en este caso es empotrado. Encontramos en la parte inferior el tubo y el tubo de rayos X y en la parte superior el intensificador. Este también consta de una mesa radiolúcida que permite movimientos. Estos movimientos son longitudinales o movimientos laterales y pues otros movimientos que ya no permite solamente para hacerle recorrido al sitio anatómico que se está explorando. Un comando de mesa donde pues encontramos el movimiento del tubo para acercar o alejar, el movimiento del arco, movimiento de la mesa, los lentes, lentes para aumentar zoom, poder visualizar mejor la anatomía que se está revisando, para grabar proyecciones y pues todo los protocolos y demás cosas que se pueden realizar desde el, desde el sitio donde se está trabajando, y unas pantallas donde se van a observar todas las imágenes, un inyector para inyectar medio de contraste, pero este se usa solo para vasos grandes. Para vasos pequeños como las arterias se hace manualmente con jeringa. Un carro de paro donde pues tenemos equipado todo lo que es para manejo de algún tipo de complicación, la monitoría, estar constantemente observando los signos del paciente, un desfibrilador en caso de reanimación, y ya en la parte externa encontramos la estación de trabajo donde se realizan funciones ya para medir vasos, cambio de protocolos y demás funciones que realiza el equipo. Ya procedimiento como tal, pues inicialmente ingresa el paciente, ya hablamos que lo primero es monitorizarlo, se descubre el paciente, se realiza asepsia de los 3 sitios en que podemos canular, las 2 femorales, pues en caso de presentar alteración de alguno de los sitios, vamos al otro sin necesidad de descubrir el paciente, sino que ya lo tenemos listo. Preparación de la mesa, aquí va a ser una descripción de lo que se usa en el procedimiento diagnóstico, la arteriografía. Usamos 2 cocas, donde en una usamos solución heparinizada. La solución se hepariniza una bolsa de 500, se le administra 5000 unidades de heparina. Medio de contraste en la otra. Utilizamos una bata, los guantes según medida del médico. Utilizamos, si es radial, una jeringa para la lidocaína o el anestésico, y otra para un cóctel donde pues administramos nitroglicerina y, y heparina para evitar la trombosis o
el estrechamiento del vaso durante el procedimiento. Guías para permitir la navegación y la dirección del catéter hasta el sitio a trabajar. Catéteres, que ahorita vamos a hablar de los tipos de catéteres que usamos. Guías, introductores, agujas para puncionar, gasas, compresas. Sería como lo básico para realizar el procedimiento diagnóstico. Ya vestido el paciente con un campo estéril y definido el sitio donde se va a puncionar, se pasa a realizar la técnica de Seldinger. Aquí ya vemos que se canuló la arteria radial. Tenemos un introductor Sage French, se reconoce por su color, ahorita hablamos ya de esta parte. Y por medio de este introductor se llevan los catéteres y las guías hasta el sitio donde se piensa trabajar. Aquí ya vemos la guía que está llegando acá a la aorta, y pues ya se procede a inyectar y a ver las imágenes en la pantalla. Bueno, ya aquí vamos a hablar de las proyecciones. Tenemos que cada arteria coronaria tiene unas proyecciones donde permite su visualización. Tenemos que para la coronaria izquierda tenemos en cada una de sus ramas tenemos dos proyecciones. Para observar la circunfleja tenemos dos proyecciones. Una que es la Spider, se llama Spider porque las arterias se ven como una araña. Y esta es 45 grados de oblicuo izquierda, lateral izquierda significan estas siglas, y 30 de caudal. Las dos caudales que se realizan son para observar la circunfleja. La segunda proyección de circunfleja es 30 grados de oblicua lateral derecha y 20 grados de caudal. En la tercera proyección ya observamos la descendente anterior, utilizamos las proyecciones craneales. Tenemos la proyección de 30 grados de oblicua lateral derecha y 30 grados de cráneo. La cuarta proyección de descendente anterior, 20 grados de oblicua lateral izquierda, 20 grados de cráneo. Aquí observamos bien la arteria descendente anterior. Las dos proyecciones de coronaria derecha, la proyección número 5, oblicua lateral izquierda, 45 grados y AP0. Con esta canulamos, inyectamos la coronaria derecha. Y la proyección 6 de coronaria derecha, oblicua lateral izquierda, 20 grados y 20 grados de cráneo. Observamos todo el recorrido de la coronaria derecha. Ya hablando de la parte material, encontramos que cada catéter tiene una forma, una anatomía, está diseñada para llegar al sitio donde pretendemos canular el vaso y poderlo inyectar. Aquí encontramos un coronario izquierdo, está diseñado para que la curva se amolde en la válvula y de la curva, canulando allá la coronaria izquierda. El catéter coronario derecho, estos catéteres tienen unas medidas y pues según como se encuentre la aorta, hay veces aortas dilatadas o que presentan alguna anomalía, asimismo pues se usa la curva. Eso tiene un largor y ese largo le llamamos asa. Esta asa pues inicia entre 5, puede ser 4, 5, 6, esto mismo así va a ser de largo y pues va a facilitar la canulación de la arteria. Hay veces, en algunas ocasiones, las arterias nacen no en el lugar normal, sino que son nacimientos anómalos, entonces hay catéteres diseñados, en este caso los amplas, tienen curvas parecidas, pero que dan la forma para poderlos canular. Aquí vemos un catéter Pictel. Este catéter Pictel, aparte del orificio natural, tiene unos orificios en su cuerpo. Por medio de estos orificios da
más esparción del medio de contraste. Se usa para vasos grandes o para cavidades como el ventrículo. Permitir mejor visualización. Este catéter se inyecta con el inyector. Ya cuando hemos diagnosticado, pasamos a la parte de tratamiento. Estos catéteres se llaman guía. Son catéteres que son un poco más rígidos, que permiten mejor manipulación del material y más soporte en el sitio donde se está trabajando. La diferencia de estos catéteres es que presentan unos colores en su punta. Eso los diferencia de los diagnósticos y son solamente para la parte terapéutica. Ya en la parte de guías de diagnóstico, en las guías básicas encontramos guías teflonadas. Esas tienen unas medidas 0.35 su diámetro y su longitud es de 150. La encontramos guías cortas de 150, guías largas de 260. Estas guías de 260 es para permitir el intercambio de catéteres sin perder la canulación o el sitio donde se llegó. Hay veces cuesta trabajo llegar hasta ese sitio, entonces para no perderlo se deja una guía larga. Tenemos guías hidrofílicas que vienen con un recubrimiento hidrofílico que al tener contacto con líquido se pone más resbaloso, digámoslo así, que permite mejor navegabilidad y en el momento de presentar tortuosidad, curvas, se puede navegar mejor con estas guías. Los introductores, pues, que es el dispositivo de entrada donde se canula, lo que hablábamos de la técnica de Seldinger. Estos presentan un French. Ese French es pues la escala que da la parte del grosor y que estándar o universalmente se le da ese color para reconocerlos. Por decirlo así, el verde sería 6 French, gris 5 French, rojo 4 French, zapote 7 French. Entonces, de todas las casas comerciales manejan los mismos colores para mantener la universalidad. Las agujas de punción, que tenemos agujas de punción radial o femoral, esto les da un diámetro, un grosor a cada aguja. Ya tocando el tema del medio contraste, pues que es como lo más relevante aquí en la práctica clínica 2. Hablamos que los medios de contraste son sustancias químicas capaces de absorber los rayos X y por lo tanto permite hacer visibles estructuras que no lo son o lo son pobremente. Este medio de contraste ya permite el realce de la anatomía que se está estudiando. Tenemos medios de contraste, una clasificación en positivos, pues que son los que usamos, son fármacos como el sulfato de bario, los yodados, y los negativos que pues ya son medios que producen una, un- una densidad en la imagen y pues que ya sería el aire, eh, gaseosos como como la aspirina efervescente, pues el agua. Como en este caso usamos los yodados, pues hablamos del yodo, que es un elemento no metálico. Su número atómico es el 53. La masa atómica, la concentración dice que es de 270 a 370 miligramos por mililitro. Y que en la parte comercial los encontramos como Ioversol, Ioversol, Iopramidol, Iopamidol. En este caso se usó
Iversol. De los agentes yodados, pues encontramos medios iónicos y no iónicos. Esta ya pues se hablaría de la parte iónica, de, de la parte iónica del fármaco. Encontramos los iónicos, pues que son solubles en el agua y que su disolución en iones son negativos y positivos. Los no iónicos, que no se disocian y se vuelven solubles en agua por partes de sus grupos polares. Los polos eléctricos en el medio de contraste en los grupos son atraídos a los polos eléctricos en las moléculas de agua. El más usado por su bajo efecto en reacciones adversas es el no iónico. En este caso se usan medios de contraste no iónicos y pues que son los hidrosolubles, pues que permiten mejor una eliminación renal y eliminación hepatobiliar. Y hay otros liposolubles, pues que esos ya no se usan en hemodinamia. Ya para hablar finalmente de la deontología o la parte ética de, del estudio, dentro de la profesión, de nosotros como tecnólogos, pues hablamos que pues inicialmente todo lo que es la privacidad del paciente, pues son pacientes que llegan que tienen que desnudarse, pues tratar de que tengan su privacidad, también pues un trato digno, comprensivo. Algunos pacientes, la mayoría son pacientes de edad, algunos tienen alteraciones en sus estados neurológicos, ya se hablaría con el familiar, se les siempre explicarles, siempre tratar de pues mantener como llevarles la idea para no permitir, no llevar a de pronto a actos agresivos o algo así. Mantener siempre la calma en el paciente, que se sienta pues como con la comodidad y la confianza de que se está tratando bien. Siempre todo lo que le va a hacer al paciente pues se le debe explicar, siempre le debe informar, siempre se debe contar con la autorización del mismo, de que está de acuerdo en que se le va a realizar y que pues siempre se debe contar en la compañía del familiar. Para más, la bibliografía en que podemos encontrar todo lo relacionado con hemodinamia, donde saqué mucho del tema, y pues dar las gracias por su atención y pues espero que haya habido información que les sirva. Muchas gracias y hasta una próxima.